Algo que un poco me llamó la atención al ver la pancarta, que no la pude ver luego, es justamente el título de esta cuestión de que es fraude. Y ahí me faltaba un poco el sujeto a cuál se refiere ese es fraude. Es decir, es fraude estas elecciones, o sea, este ejercicio electoral, este escrutinio, este sistema electoral, este modelo de democracia, este modelo de representación que tenemos. Es un gran debate respecto a lo que supuestamente es fraude. Y toda la cuestión discursiva respecto a cómo se hablaba de eventuales fraudes venía desde hace mucho tiempo. No necesariamente por los actores que ahora lo están protagonizando respecto a lo que se dice de mismo, sino por muchos otros. O sea, desde antes se confiaba respecto a la fiabilidad de un consejo electoral conformado, ahora sí, por representantes directamente de partidos políticos, cuestión que antes no era. Se desconfiaba del consejo electoral anterior porque supuestamente eran seleccionados, que ganaba el mejor, o por nombramiento de alguna otra manera, pero que respondía de pronto al gobierno anterior. Se decía eso. Y ahora estamos con un consejo electoral que de pronto llegó a su máximo nivel de exposición en el momento en que la señora, su presidenta, puesta por el partido Pachacútec, emite un informe, el informe de conteo rápido, en el cual no sabemos si es que deliberadamente o no, omite no pronunciarse, que cabía hacerlo, y dice que el señor Jaco Pérez iba segundo, por pocas décimas o hasta centenas, pero iba segundo. Y leo, acto seguido, el consejero Pita, puesto por el partido, creo, No, a mí dice lo jamás, pero contrario. a mí casi nunca. ¿Sí? Sigo. Decía lo contrario un poco deliberadamente. Y ambos pronunciamientos tienen una característica muy común. Son dichos o son mencionados pese a que están dentro del margen de error y cabía no pronunciarse y decir empate técnico. Es una palabra un poco no muy querida el tema de empate técnico, pero cabía manifestarse de esa manera para comunicar un poco aunque sea comunicar un poco de neutralidad técnica a la ciudadanía. Pero con esto se empezó a destapar de que hay una disputa ahí no resuelta y no lo afirmo de que sea así, pero la ciudadanía piensa de una manera que hay una cuestión grave ahí. Recordemos que solo hace 4 años, por un punto y medio, no por dos décimas, ya se hablaba de empate técnico, los titulares a nivel internacional, y ya se configuró un discurso del fraude. Hace 4 años es de hecho, o sea, recordemos de que había amenazas con tomarse Quito, con un montón de otras cosas. Y a mí me llama mucho la atención los ecos de lo que dejan los procesos electorales. Hace 4 años había grandes objeciones a la página del Consejo Nacional Electoral, pero que yo sepa, en ese momento podíamos sacar por cantones, podíamos saber la información por parroquias, podíamos saber por juntas y poniendo más empeño y de una u otra manera hasta por actas ilegibles con peor letra que uno, yo sé, pero había cómo. Y ahora es como que la aplicación que es muy veloz ahora, pues solo puedes saberla a nivel provincia. A mí me genera mucho ruido eso. Y obviamente hay un claro descomposición de ciertos procesos que en su momento fueron cuestionados, pero es como cuando dices, no quiero decir que con Juan Pablo estaba mejor, no necesariamente, pero es claro que lo que era un problema antes resulta que no es problema ahora. Y eso es lo que me genera ruido, porque todo regresa. Entonces, ahora que se dice justamente, se menciona esta cuestión de fraude, pues me vuelve un poco a la misma situación. ¿Dónde está? Cuando Trump recientemente llamaba fraude, ¿dónde está ese fraude? Cuando, cuando Evo Morales estaba ganando las elecciones y le dijeron que hizo fraude, ¿dónde estaba ese fraude? Entonces, a mí me parece que es importantísimo, sobre todo, yo creo que deben quedarse sobre todo para el siguiente expositor, que es Luis, que maneja muchos temas sobre los sistemas electorales y cibernéticos, que podría seguramente dar una luz sobre cómo estos pueden ser permeados o no. Pero en este caso yo voy respecto a lo que se ha presentado. Aquí se ha configurado una narrativa de fraude gracias un poco estos desatinos del Consejo Electoral y un poco también a una cierta mala suerte. Eh, un momentito, ya, es que me estaba atorando. Una mala suerte respecto a lo que la página web del Consejo Electoral decía. Si ustedes la ven ahorita, está marcado en color naranja, actas procesadas.
Entonces, y de hecho, todos los medios de comunicación, hasta me incluyo, bueno, digo, actas procesadas, ¿no? O sea, según están las actas. Pero resulta que el voto válido estaba reflejado no en lo que estas actas procesadas decían, sino en lo que decía abajo, que son actas computadas. Y abajo las actas con novedades. O sea, la mayor novedad de este proceso electoral es que hay, con la novedad que hay actas con novedad. Y empezó a generarse una desconfianza en ese aspecto. Y de hecho, hay pocos medios, si ahorita haces ahorita una búsqueda de tweets de medios respecto a cómo estaban reportando la información, tomaban el titular principal. Y ojo, todos lo hacíamos, o sea, todos caímos en ese error. Entonces, un poquito de letra chica hubiera ayudado a saber de que el total de ese tema obedece a las actas computadas y se hubiera evitado configurar la idea de que ya estaba por poco todo el tiempo procesadas 99% de actas y de pronto está remontando el candidato Lazo. Cuando no es así, o sea, es decir, hay actas que están computadas y que sí obedece a una progresión de otro momento. En este punto aclarado un poco el tema de lo que es computadas versus procesadas, porque a mí me tocó corregir un montón de Excels, básicamente. Aquí viene el asunto respecto a la narrativa en la cual se cimenta esta cuestión del lazo. Con todo, Se con acaba todo el esto, tiempo, Sebas. ¿se me acaba ya? Sí, tenemos normalmente 5 minutos para exponer al inicio. Bueno, de acuerdo. ¿Acabo o ya cedo la palabra? Termina tu idea y continuamos Bueno, con Luis entonces, Enríquez, por favor. sí desarrollamos algunos ejercicios desde el día domingo, desde el día lunes, con las actas disponibles. Nos llama la atención que había muchas actas con novedad. Entonces, en su momento, haciendo modelos desde el lunes, desde el martes, y de cualquier persona lo puede hacer, había una posibilidad de que todas las actas que sigan computándose desde Guayas sigan llegando y en su momento rebasen, como ocurrió realmente en el minuto 97. Ahora la distancia entre ambos ya parece que son 0.05 y seguirá creciendo. 0.05. Así es. Entonces, llama un poco a la reflexión respecto a que sí era algo que se venía a venir desde el punto de vista matemático, pero fuimos desinformados desde muy inicio y muy entendiblemente porque no sabíamos realmente qué se estaba contando. Ahora viene la discusión respecto a de que será, no será, y por qué justo en Guayas, por qué justo ahí. Y esto viene también, lamentablemente, dado por el desprestigio permanente que este Consejo Electoral y su vinculación respecto a los partidos. Y es curioso como ahora muchas narrativas que eran de otros, ahora uno las copia y las hace suyas. Estamos viviendo unos 3 días bien locos en los cuales todos estamos diciendo frases que nunca pensábamos que íbamos a decir. Primeramente, tenemos que entender de cierta manera cómo funciona el proceso. Hay mucha gente que tiene algunas confusiones. El proceso es básicamente de voto manual, pero a partir del conteo de votos en las juntas receptoras del voto, se llenan las actas de escrutinio y estas se escanean, ¿no? Entonces se manda, este scan pasa por algo que se llama el Intelligent Character Recognition, que es un software básicamente que lo que hace es identificar justamente la escritura, ¿sí? Ya voy a decirles por qué les digo todo esto. Entonces, identifican la escritura y a veces puede cometer errores, por ejemplo, un 8 puede parecer 6 o un 4 puede parecer un 9, ¿sí? Esa es la primera etapa dentro de lo que se llama el CIER actualmente, ¿no? Después en el tratamiento de actas, esto pasa a los digitadores. Los digitadores lo que hacen es verificar si está bien en la cantidad de votos en letras y en números. En caso de que encuentren algo raro, ellos pues obviamente lo señalan. Y si es que hay una discrepancia entre ambos, esto pasa a lo que es control de calidad, que es la instancia que decide a la final si es que quién tuvo razón, el escaneo, el ICR, el software o la persona, el digitador. Y de esa manera pues se validan pasafirmas y se validan los votos, nomás para introducir. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? En todo esto, lo que nosotros tenemos que analizar primeramente es que la seguridad debe ser visible. ¿Sí? La seguridad debe ser visible, porque la seguridad es algo invisible. Yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuántos saben si tienen pinchado el teléfono o no? Seguramente me van a decir no sé, porque es invisible. Entonces los expertos tienen que hacerlo visible a través de una gestión de riesgos, una buena planificación. Y tengo que decirles que el Consejo Electoral, no solo de esta elección, sino que tiene bastantes deficiencias en cuanto justamente a lo que es la seguridad proactiva y la planificación. ¿Sí? No es la primera vez, pero la de ahora me ha llamado en particular la atención. Quiero decirles los puntos que me han dado la atención porque espero que haya un pequeño debate después, ¿verdad? Primeramente, este asunto
bueno, Felipe sabe, yo he estado mandando criterios, algunos en Twitter. Lamentablemente Twitter no soy muy popular, así que no me hace muchos retweets como otras personas, pero he estado mandando estas cosas. Fíjense ustedes, lo que son las actas estas, con novedad, entre comillas, ¿sí? Son básicamente lo que nosotros llamábamos, bueno, de hecho, hay tres grupos, que son actas rechazadas, ¿sí? Por el sistema, actas ilegibles, ¿sí? Que no se entienden simplemente, y las actas con inconsistencia, ¿sí? En la información que yo tengo, haber sido también funcionario electoral en algunas elecciones, en el año 2017, la última elección presidencial, tuvimos un poco más de 700 actas o sea, con estos problemas, con novedad, en Guayas. Entonces, lo primero que les pongo en discusión es cómo es posible que de un número poquito mayor de 700 pasemos a más de 1800 actas. Pensemos en esto. 20% de actas quiere decir que una de cada 5 están mal. Una de cada 5. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Antes de hablar de conspiraciones ni nada, quiero dar argumentos técnicos, ¿sí? Cuando nosotros votamos, todo queda ahí. También nosotros utilizamos un determinado color de tinta, ¿no es cierto? Los votos quedan ahí. Se sacan para el conteo rápido unas muestras de cada junta. Entonces, el conteo rápido sí es bastante preciso, tengo que decir. El conteo rápido es preciso si se hace bien. El conteo rápido consiste justamente en sacar de manera aleatoria pruebas de cada una de las juntas, ¿sí? Entonces, sí, el margen puede oscilar entre el 1 y 1.5% de error. ¿Qué es lo que sucede acá? Obviamente, cuando nosotros vemos el resultado del conteo rápido, el día domingo, ¿sí? Vemos a Yaku ganador, me parece que por 7 centésimas, no me equivoco, ¿sí? Algo así más o menos. Era muy cercano, 20.04, me corrigen por favor, contra 19. Algo más. No tengo que quitar la cifra en la cabeza. ¿Sí? Entonces, el primer error es justamente este, como ya decía mi otro compañero, ¿sí? En estos casos no se puede dar los resultados. Si este conteo fue eficaz, no se puede dar los resultados, ¿sí? Hubiera sido bueno haber tenido otro conteo alterno. Yo recuerdo que, por ejemplo, Participación Ciudadana también hacía su conteo, más no me equivoco, ¿sí? Hacía su control. En este caso, pues no escuché algo así de una ONG que no tenga que ver o de una institución sin fines de lucro que lo haga. Pero en todo caso, fíjense ustedes, ¿cómo podemos pasar a más de duplicar las actas con inconsistencias? En general, las actas, digamos, con novedades. Pensemos en esto. ¿Cómo es eso posible? Todas las provincias oscilan entre el 8-10%, algunas un poquito más, por ejemplo, me parece que algunas provincias de la costa llegan hasta el 13%, y Guayas llega al 20%. Por ahí viene lo primero. Pensemos en eso, ¿no? Para plantear el escenario. Segundo, el acceso a la información. Como no hacen la seguridad posible, nosotros no podemos llegar a las juntas receptoras del voto. No podemos hacer nuestro propio control. No podemos ver esas actas escaneadas, como bien lo decía, ¿sí? Eso es una falta de transparencia garrafal. Porque entonces nosotros estamos totalmente ciegos, la ciudadanía, habiendo los medios tecnológicos para hacerlo, ¿sí? Entonces esto quiere decir que el CNE, en vez de avanzar, ha retrocedido. Mucho peor que las elecciones anteriores. Tercera cosa, durante el proceso y el conteo de los votos, ¿sí? El tratamiento automatizado, por supuesto, de las actas, yo al menos pude observar algunas cosas, y sí les voy a decir porque estaba hasta sacando screenshots y todo. Por ejemplo, publiqué un Twitter en el que casi me mandan ya les digo, al Averno, ¿sí? Con un montón de criterios no técnicos, y explicándome que no, que en Guayas no pega Yacu Pérez, ¿ok? Pero yo tengo, por ejemplo, que un momento, no tengo la hora, lamentablemente, porque estaba tomándolos ya medio automáticamente, pero hubo un momento, justo cuando había actas con novedad 225 y 3.34%, y actas procesadas 6.332, que equivalían al 93-89%, que de pronto estaba en más del 97% Pichincha, y de pronto bajó al 93-89%. ¿Sí? Y después volvió a su cauce. Entonces, nos podemos poner decir es un error informático. A ver, vamos a ver, ¿cómo es un error informático? ¿Cómo es posible? ¿Quiere decir que en ese momento estaban manipulando el software? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pensemos un poquito, y de pronto hay que hacer una investigación sobre esto. ¿Qué más? Hay otro asunto muy importante. Entonces, si tú tienes las actas, lo más crítico es qué pasa luego con esas actas inconsistentes, ¿sí? Obviamente las analiza la Junta. ¿Qué es lo que sucede? Legalmente se pueden hasta abrir las urnas, y el Consejo Electoral puede contar por defecto.
sin la presencia de organizaciones políticas. ¿Esto qué equivale? Imagínense ustedes, tienen ustedes las actas, si es que hay blancos, le ponen el voto, si es que hay una conspiración por detrás, si es que hay un voto, lo pueden anular. Así de simple, ¿no? Entonces también hubo una denuncia por ahí el movimiento político afectado en ese sentido. Yo recuerdo que lo advertía, pues hace días, por favor, ellos pueden coger y abrir, y luego, como siempre, la función electoral se escuda en que es legal lo que hacen. Así de simple. Sí, es legal, pero no es ético. ¿Sí? No es ético. Y peor. Se acaba el tiempo, mi querido Ya. Luis. Terminas, por favor, la idea que... Sí, tranquilo. Entonces, bueno, a la final, yo lo que les digo es que he estado en conversaciones, va a haber mañana una reunión con la Comisión Anticorrupción, vamos si sirve de algo, que ha convocado 5 aspectos electorales en los que estoy yo. Yo creo que hay que hacer una auditoría de inmediato. Hay que hacer una auditoría no solamente de voto a voto, porque los votos si ya fueron cambiados ya va a ser muy difícil, a menos que nosotros tengamos los expertos necesarios para notar cuándo hay una tinta diferente en un voto nulo, por ejemplo. ¿Sí? Necesitamos todo ese apartaje y además el sistema informático debe auditarse porque puede dejar trazos que nos pueden dar información de qué es lo que realmente ha pasado. Primero, qué chévere lo que menciona Luis. Justo este dato que menciona Luis es el que yo no tengo. O sea, es el historial sobre procesos anteriores respecto a actas anuladas, porque no es algo que queda. Siempre que se habla de fraudes o cuestiones que impactan a nivel público, poco se hace para poder nutrirse de lo que ha pasado anteriormente y queda flotando en el aire. Y es importante hacer una estadística de lo que ha pasado anteriormente. Es lo que tratamos de hacer un poco en el proyecto Cálculo Electoral. Me llama mucho la atención porque sí es un valor alto, definitivamente es el doble del que debería ser. Hicimos un ranqueo de cuáles son los lugares en los cuales más se presentó este tema de actas y, por ejemplo, los tres circunscripciones de Guayas tienen un valor de mínimo 14%, 17% de actas, que hay que considerarlo. ¿Por qué? Justo en las 4 circunscripciones del Guayas. Es decir, si es un problema técnico o de ahí, o también da para pensar otro tipo de cuestiones que espero que no sean de tipo doloso, pero da a pensar por qué justamente ahí. Sin embargo, le gana, por ejemplo, lugares como Estados Unidos o Canadá, lugares como Oceanía, Morona, Santiago, Esmeraldas y Santo Domingo también tienen un nivel, son los que le siguen al Guayas con niveles de sobre 10% de actas. Y en estos lugares, un poco para referirse a la tendencia de voto, en todos estos lugares hay una diferencia respecto a si es que a cuál domina más entre Jaco Pérez y Lazo. Y curiosamente en muchos lugares también ganaría Arauz. Yo me pregunto que si es que si estuviéramos en un escenario de tipo 38%, 39.5%, y estaría justamente este problema en las actas y señor Arauz estuviera por décima de llegar a ganar en primera vuelta, ahora estaríamos volcando las narrativas del fraude hacia otro lado. Yo estoy muy de acuerdo con Luis de que hay que preguntarse sobre todo qué ha pasado con estas actas y ahí, pero para ello hay que identificarlas. Y lamentablemente ahora, con las herramientas como se ha dado, la ciudadanía no conoce cuáles son esos posibles lugares. Yo me acuerdo que hace 4 años éramos un ejército de gente investigando, pues había muchísimos dudas respecto a qué pasaba y nunca logramos llegar a buscar las endemoniadas cajas o lo que sea, pero de una u otra manera sí se logró identificar algunas otras inconsistencias. Ahora, en cambio, ¿quién las tiene? ¿Quién las maneja? ¿Quién las escanea? Y el hecho de que no haya habido tantos candidatos, por ejemplo, yo no imagino en todas las 40 y pico mil juntas o urnas que toca cuidar. Imagínense un representante por cada partido político. Es decir, creo que estamos en un proceso electoral que excede por la cantidad de gente, por la cantidad de recursos, por la poca cantidad de tiempo disponible, cualquier intento de hacerlo de una manera perfecta, y eso no es una excusa para no cumplirlo. Definitivamente esta cuestión de Guayas preocupa, porque son lugares en los cuales el candidato Lazo pues supera 3-1 en algunas circunscripciones a Pérez. Y definitivamente pues se va a cumplir muy probablemente esta proyección matemática que muchos daban de alrededor de un 0.3% de margen de votos para Lazo. Algunos hablan de 20,000, 30,000 votos. La junta cívica de WhatsApp de estadísticos estamos haciendo una apuesta a ver por cuántos ganan. Pero esto es un tema exclusivamente matemático y no soluciona lo de fondo que viene dicho Luis. ¿Qué ha pasado justamente con este tema? Porque da para suspicacias,
o un deterioro y triste del sistema electoral focalizado en una provincia. Porque Azuay, por ejemplo, no tiene ningún problema de actas. No lo tiene Santa Elena, no lo tiene Cañar, no lo tiene Sucumbíos, y Pichincha, los que tiene son extremadamente muy pocos. Hay que cuestionarse qué ocurre en ese tipo de juntas, ¿cierto? Y respecto al caso de Morona Santiago, que algo escuché recientemente de la tarde, bueno, es una provincia en la cual Jaco Pérez tiene un 50%. Entonces ahí, por ejemplo, este fenómeno le jugaría a favor de él, si fuera una provincia más poblada. Entonces es importante eso para poder tener un poco de criterio respecto a lo que va pasando y ahora sí tener más confianza en lo que viene después de este proceso. Yo solamente quisiera agregar que sí, pues siempre hay problemas en el Consejo Electoral. Siempre hay problemas, siempre, pues obviamente también, es cierto, también tiene una posición incómoda porque a veces decimos, mal perdedor tiene que aceptar o cualquier cosa de esas. Pero bueno, también tenemos que entender un poco cómo fluyen los datos. Eso nomás quería agregar. Por ejemplo, obviamente, yo vi muchos argumentos en redes sociales de gente que decía, ¿por qué se alenta a partir del 90%, del 95%? Es verdad, porque muchas actas vienen vía fluvial, por ejemplo, de que son inaccesibles, o sea, que tienen que viajar para irlas a dejar, que vienen de recintos lejanos, ¿no? Eso por un lado quería decir, pero por el otro, este asunto justo de las actas con novedad. ¿Sí? Nosotros tenemos que justamente sacar ahora en estadística. Necesitamos peritos, no solamente en el área informática, sino también peritos estadísticos. Sacar la certeza justamente de cómo es que nosotros vemos que aumentan luego los porcentajes, ¿sí? De acuerdo a cierto candidato en una provincia, por ejemplo. ¿Sí? Y sobre todo, estas actas si es que consideramos que esos porcentajes son lo que debe ser, lo que está dentro del margen lógico, ¿sí? Nosotros tenemos que ver estas actas, por qué se anularon. Tenemos que respetar el principio de trazabilidad, se llama accountability. Si el Consejo Electoral tuviera una certificación de seguridad de la información, como la ISO 27001, tendría que respetar todos estos procesos. Entonces, lo que quiero decir es, para terminar, es que el Consejo tiene que justificar técnicamente todas estas cosas. No es simplemente de que, no, pasó esto, pasó lo otro. No, tiene que justificarlo. Tiene que haber una trazabilidad. Entonces, si es que las actas fueron determinadas ilegibles, fueron rechazadas, fueron con inconsistencias, esas actas tienen que ser examinadas, como les digo, porque no existe, si en el caso de que existiese, no existe crimen perfecto. Ahí vamos a ver, y como les digo, podemos ver, por ejemplo, dos tintas, podemos ver un negro más negro que otro, podemos encontrar cosas, pero tienen que abrirse las urnas. Yo creo que lo saludable para el país es ahora mismo hacer un reconteo total, por lo menos en las provincias conflictivas, ¿sí? Y al mismo tiempo permitir justamente a terceros externos, porque el CNE no deja por lo general meterse a terceros, saben que no hacen las auditorías de pen testing recomendadas, en realidad todo lo hacen solamente entre ellos, y yo sé porque he estado ahí. Pero les digo, en todo caso, se debe permitir externos que entren. ¿Por qué? Porque está en juego la calma del país, ¿sí? Si no, esto de aquí puede definitivamente deteriorar muchísimo más la democracia en el Ecuador y no podemos ya seguirnos quedando con estos fantasmas de fraude. Por eso, para terminar nada más, necesitamos exámenes periciales de todo lo que ha pasado y las mismas actas que han sido reconteadas para encontrar indicios de culpabilidad, si es que es el caso. Pregunta si podemos pedir una veeduría ciudadana al respecto. Existía una manera, entre comillas, de calificarse como observador. ¿Sí? Yo tengo un colega, amigo, Alfredo Velasco, que lo intentó con su organización Usuarios Digitales, pero al parecer a la final no funcionó. Pues yo he visto sus tweets, obviamente, le puedo llamar a averiguar más profundamente. Veeduría, sí, pero en realidad yo quisiera topar este tema más allá de la veeduría ciudadana, de los observadores. Creo que esto de aquí también es interesante. ¿Qué hacen los observadores? Yo quiero decirles a todos, estando dentro, yo he visto, la mayoría de observadores son turistas. Tenemos que entender esto, ¿ok? Y he conocido observadores que sí se meten a fondo en los sistemas, sobre todo de la OEA, de lo que recuerdo, porque la UNASUR eran básicamente turistas, en mi experiencia. ¿Sí? Entonces, sí hay algunos comprometidos, pero eso ya depende de la profesionalidad de cada uno, el profesionalismo de cada uno. Pero ellos no tienen acceso a todo. Ellos solo vienen a ver que todo está bajo los estándares y luego hacen un reporte. Y en el reporte luego dejan observaciones. Eso es lo que hacen básicamente. En casos extremos pasa lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, las últimas elecciones, recuerdan las de Evo Morales, ¿no es cierto? Que ya pues para algunos con algunos intereses por detrás, para otros pues imparcialmente pues hacen observaciones más fuertes que pueden incluso echar abajo pues, un proceso electoral. Pero en el caso de Ecuador yo sí recuerdo que dejan observaciones, pero nada más que eso. No son coercitivas. ¿Sí me entiende? Entonces,
Veeduría ciudadana sería súper interesante tenerla, pero ahí viene el problema, el conocimiento. Estamos hablando de un área muy técnica y con varias, estamos especialistas en varias áreas, en varias áreas. Les digo grafología, por ejemplo, les hablo, por supuesto, de peritos forenses. Necesitamos en varias áreas, pero para esto necesitamos organizarnos. Y para organizarnos estaríamos tener un consejo permanente de veeduría ciudadana, que en cada proceso electoral pueda, por supuesto, movilizarse y hacer la veeduría. Eso es realmente lo que nos falta. Yo no diría que es falla de la sociedad civil, es de cierta manera falla en general de todo el sistema democrático, el sistema de elecciones establecido tanto en el Código de la Democracia como en los reglamentos. ¿Cómo estamos pensando que realmente puede participar el ciudadano? Pónganse a pensar. Veeduría. Yo les puedo decir una cosa. La cultura, a la final, es esconder incidentes. Esconder incidentes. Pasa un problema, lo que se hace es esconder. Yo recuerdo en alguna elección, el Guayas era un desastre, probablemente como está ahorita. Y en realidad no se sacó nada del desastre que pasa. Ahí estaba. Yo recuerdo incluso a funcionarios contando los votos sin que haya delegados de la SOP. Y recuerdo a un funcionario diciéndole en algún proceso, esto no hagas, están afuera haciendo fila. Y estaban afuera haciendo fila. Y el guardia no les dejaba entrar porque no tenían la acreditación. Y estaban afuera los veedores. No sé si pasó algo así en este caso con Pachacuti. Pero es decir, todo eso está viciado. ¿Por qué? Porque como no hay la transparencia, uno comienza a sospechar. ¿Sí? Entonces, a la final, sí necesitamos sabiduría ciudadana. Qué bueno que sería que haya organizaciones ciudadanas en este momento que estuvieran, como ustedes mismos, en este momento, haciendo el reconteo. Me parece que todo proceso de organización ciudadana requiere datos y hay que buscar justo contextualizarse respecto a la información en todo aspecto. Los partidos, por ejemplo, me sorprende mucho que no hayan invertido justamente en este aspecto, en las elecciones, y se haya invertido mucho en campaña, en gastos que se van, ¿no es cierto? Pero justo en investigar a los respectivos segmentos, logra que se establezcan estrategias políticas de menos invasivas o menos que convocan al de pronto cierto CAES o a lo que llamo a veces la antipolítica de los segmentos, ¿no? El antigobierno, el antibanco, el anticorrismo, el antiindigenismo, lo que sea, ¿no? O sea, que a la larga solo generan frustraciones que dan en el aire y que en momentos de y alta credibilidad institucional hacia las entidades que nos deberían dar paz, la paz electoral, entran en ebullición y de pronto estamos todos atacándonos entre todos. Para eso es importante contextualizarles, saber si es que estamos dentro de una línea normal, si por ejemplo, si es que se votó nulo, qué tanto es a nivel históricamente de otras votaciones, si es que esta votación es alta respecto a un candidato, si es que hay actas, pues, qué es lo normal. Saber qué es lo normal para saber, ok, aquí está pasando algo, es importante y tener de pronto, de alguna manera, algún instituto, no sé si es que el Instituto de la Democracia en el Consejo Electoral está realizándolo, pero de hecho parece que son más gente a nivel interno que se va organizando a nivel de datos para tener una idea sobre qué es lo normal. Solo sabiendo lo normal podemos saber si es que existen anormalidades atípicas en el contexto de fraude. Se habla de una denuncia de una mesa en la que a falta de 2 papeletas integraron 2 más. ¿De dónde pueden haber salido las papeletas extra? Bueno, la primera idea era sobre el indicio de fraude, y eso quiero aclarar. Un indicio no quiere decir que ha habido fraude. Es decir, nosotros tenemos que buscar justamente incidentes que pueden generar alertas, pero a la final eso no quiere decir que son o no son. ¿Sí? Entonces, indicios de fraude a través de la aplicación que nos han dado es bastante difícil de encontrar porque no nos están dando la información completa. Yo sí estoy muy enojado por cuanto no puedo ver las actas, no puedo ver las parroquias, no puedo ver las juntas receptoras del voto. Esto es falta de transparencia. Esto es un pecado mortal en una elección, en un proceso democrático. ¿Sí? Totalmente enojado, les digo, por esto. Pero al margen de eso, indicios, justamente me parecería más bien una estrategia para esconder indicios. Vamos por ahí, ¿sí? Porque la ciudadanía libremente no puede auditar. Segunda cosa, en cuanto a esto, con la aplicación que nos dieron, lo que se detectó, yo al menos, te digo, como cualquier ciudadano común, porque no tengo acceso al centro de mando, obviamente, estaba en mi teléfono. ¿Sí? Y dentro de eso yo, las irregularidades que encontré, como te digo, es esa disminución repentina de Pichincha, que bajó unos puntos. Y también hay, justamente Alfredo Velasco denunciaba algunos
inconsistencias que pasaron en la madrugada y yo también pues eso me di cuenta. Entonces, o en la noche. Entonces, a la final no podemos decir que esto es fraude, puede haber sido un error informático, pero tenemos que verificar qué pasó. Necesitamos exigir una respuesta. ¿Qué pasó aquí? Justo cuando estaban tantas actas de esto. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? En otro momento, obviamente, probablemente tenía sueño, pero yo me di cuenta que de pronto, en una décima que cambió el porcentaje, bajaron los votos provinciales de uno de los candidatos. Yo digo, ok, ¿eso es posible? No. Entonces, ¿qué será un error? Vamos a ver. Entonces, lo que quiero decir al final de esto de indicios de fraude es que no les digo que hay fraude electoral. Lo que digo es que se debe investigar, se debe auditar. Y para eso se necesita justamente conformar equipos de auditoría, obviamente, si es que hay una denuncia de la fiscalía, moverá por ahí sus redes, pero nosotros necesitamos estar justamente alertas, necesitamos pedir respuestas. Y no te digo solo de esta elección, cuando hubo los apagones en todas las elecciones anteriores, lo mismo. Siempre la respuesta oficial fue, nunca se dejaron de pasar los datos. Pero ok, dame la respuesta técnica. No solamente escrita en papel, yo quiero ver la evidencia forense, ¿sí? A la luz forense de qué es lo que pasó. Eso es lo que tenemos que exigir los ciudadanos. Ah, se cayó el sistema. Ok, quiero ver los registros del software, quiero ver los registros de los routers, quiero ver los registros del firewall si hubo un ataque. Ahí, si no caemos en el típico del político que manda un Twitter inoportuno y dice me hackearon. ¿Sí? Eso no es así, hay que cambiar esa cultura. Segunda cosa, ya te doy la palabra, se las paso rapidito las otras. En cuanto a qué es lo que se puede hacer, qué acción ciudadana puede haber, yo te digo, obviamente, esto, existe un capítulo en el COIP que son los delitos electorales. ¿Sí? Se puede ir a la fiscalía. Ahora, ¿qué tanta celeridad le daría a la fiscalía? Saben que también por ahí muchos no confían en la fiscalía ecuatoriana. Esta, las de antes y las de después. Entonces ahí viene el problema. ¿Realmente pasará? ¿No pasará? Saben que al final la justicia ecuatoriana no es 100% independiente. La Escuela de Pensamiento dice, conocí una denuncia de una mesa en la que a falta de 2 papeletas integraron 2 más. ¿De dónde pueden haber salido las papeletas extra? Esta es una pregunta buenísima, porque cada papeleta tiene obviamente un código QR, ¿no es cierto? Tiene un rastreo, tiene un número, no puede ser cambiable y se supone que el IGM no imprime backups. Así que, o sea, estoy hablando de las actas a la final. Ahora, los votos sí. Si tú me hablas de actas, es así. Cada acta tiene su código de rastreo y no debe haber backup. Si me hablas de votos, es diferente, obviamente. Cogen y sacan nuevas papeletas de votación, o sea, nuevas papeletas de votación. Eso no es nada irregular. Entonces, estamos hablando de que las actas sí tienen un problema si es que digamos, si es que se reemplazan, pero no Sí. las papeletas. Las actas de escrutinio están rastreadas todas. Ajá. Todas vienen con un papel de seguridad donde tiene pues ciertos códigos ahí que imprime el IGM, ¿sí? De seguridad que obviamente no pueden ser falsificadas. Obviamente si hablamos ya de una conspiración global de pronto que el IGM pues imprime, entonces, creo que sigue imprimiendo el IGM, en mi época era así, que imprime copias o sustitutos. Yo la verdad le veo eso, le vería como una irregularidad, no lo he visto realmente. Pero las papeletas de votación, obviamente, con el voto secreto son los mismos papeles. Te acercas y tienen ahí los papeles. Pero no vienen, digamos, con el número justo y exacto, y por lo tanto, Sí. bueno, en fin, esto sería un poco como problemático, ¿no? Es complicado, pero en la práctica yo te puedo decir a la final, cuando siempre tienes un ausentismo, hay gente que no va a votar. Y de pronto también a veces reparten malos paquetes. O sea, entonces, sí, la verdad sí he escuchado de que de pronto cogen y simplemente meten por ahí dicen, llaman, hey, por favor, me pueden traer un poco más de papeletes que me han mandado mal y te llevan otros papeletes. Sobre lo que ha ocurrido en las juntas, lo que hay que empezar es a recopilar lo que ha pasado, pero empezar a compilarlo de una manera contextualizada, porque ¿qué está pasando? O sea, y creo que se está un poco repitiendo lo que ocurrido hace 4 años, que me falta contexto en las denuncias, es decir, falta contexto respecto al lugar donde fue, el tipo de junta, algún tipo de evidencia, y ojo, eso pasa, eso también se dificulta por lo que bien dice Luis, de que, o sea, lo más terrible es que no hay justamente esta información, cómo duele, lo que más nos enoja justamente. Pero es importante también empezar a contextualizarlos más para poder tener una narrativa de encontrar indicios. Eso es lo más importante, porque la denunciología nos ha dejado un problema, que a veces confundimos de pronto un indicio, un conato con aquí está ocurriendo algo, ¿no?
Y de pronto por concentrarnos en una cosa específica, a veces dejamos que pasen otras donde pueden estar ocurriendo cosas. Entonces hay que cuidar la indignación, porque cuando te indignas mucho, te ciegas y de pronto pues, se te pueden colar cosas que a lo mejor eran relevantes en ese momento. Como es necesario cultivarnos o de alguna u otra manera ciertas normalidades que fueran. O sea, me parece importantísimo que a nivel provincial, por ejemplo, se conozca qué es lo habitual de este tipo de actas con que presentan novedad. Porque a veces cuando ocurren novedades se lo achaca a la gente de la provincia. Ah, es que en esa provincia votan así. Ah, es que allá son así. Como esta tropicalización del voto que a veces se les hace a la gente que no anula. Leí también, por ejemplo, que alguien decía, lo que pasa es que hay inconsistencias por esta cuestión de que hemos vuelto al voto en plancha y que la gente no sabe anular otra cosa. No tiene nada que ver, pero aún así se cola como un intento de justificación. Entonces, hay que compilar narrativas y contranarrativas para poder establecer líneas de acción. Y también, en el momento que ya se ve una línea que no prospera, pues dejarla. Y también tratar de salir limpiamente. Pero si es que no se hace eso, pues pasa lo que le ocurrió al candidato Lazo, que básicamente se fue silbando de sus denuncias de fraude hace 4 años. ¿Sí? Nadie, claro, o sea, ¿dónde quedó toda esa palabra? Y ahora todo eso le rebota ahorita. Ahorita que dicen que no salgan a las calles, pero si usted me dijo que salga, eso es importante. Yo me voy más hacia la cuestión de cuidar las narrativas para tener un marco de acción político respecto a si es que realmente algún rato ya se detectan indicios mucho más certeros de fraude. Alguien podría pedir, lo que se trata es de que se abra el 100% de las urnas, aduciendo alguna inconsistencia. Siempre que se habla de esta cuestión de abramos las urnas, a veces nos remontamos hacia muchos candidatos que han pasado por una situación similar, pero rara vez se ha dado una cuestión a gran escala. Desconozco justo qué es lo que puede ocurrir qué es lo que se tiene que hacer para que se presione, pero me parece que el marco político, el framing que está sembrando es muy inestable y puede derivar en eso en algún momento. O sea, si es que hablamos que se va a hacer un reconteo total, o sea, no solamente el Iguay, sino de esas actas, sino hasta total, puede llegar a es decir, yo creo que va a haber ese framing en su momento y tenemos tiempo para que se dé, porque parece que no hay apuro respecto a la pronunciación de resultados finales. Operativamente, legalmente, eso todavía habría que ver cuáles son los mecanismos para proceder. Hay muchos mitos en los procesos electorales ecuatorianos, ¿sí? El primero gran mito que todos aprendemos es el de la elección Yamil Maguad Álvaro Novoa, supuestamente un fraude gigante que a la final pues yo no tenía la edad todavía para estar en ese tipo de especialidades, pero ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Hubo también rumores en 2017, como bien saben, en la elección entre Lazo y Lenin justamente, o sea, hubo acciones y todo, y acá también, pero por ejemplo la elección entre Lenin y Lazo, una consejera del CNE sí pidió que se abra el reconteo justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Es decir, la ley te faculta, cuando tú impugnas un auto, ¿sí? Que se abra, por supuesto, las urnas, ¿sí? Pero tienes que justificar cuáles. Ese es el asunto. Entonces, algo que sí tuvimos en el 2017 era que era más fácil la trazabilidad, porque obviamente no era solamente de pronto, en este caso, los delegados de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, sino toda la ciudadanía podía ver las actas. Por eso es tan fundamental, para encontrar inconsistencias, y luego comunicar, pues aunque sea al partido, cualquier voluntario de buena fe, mira, aquí pasa algo y se da cuenta. Entonces, se supone que tienen que impugnarlas. Por defecto, yo no he visto que cojan y abran todas las urnas, soy honesto. El único caso que tengo es el 2017, cuando la consejera Ana Marcela Paredes justamente apoyó que se abra, ¿sí?, el acta, justamente para calmar todo el problema social que teníamos. No sé si se recuerdan que hubo también manifestaciones varios días y todo eso. Y eso calma a la ciudadanía, te cuento. También es bueno porque así dicen, ok, a la final ya está, ¿sí? Ya está, sí. O tal vez hay diferencias mínimas, incluso una recomendación, a veces hay recomendación de los observadores justamente para hacerlo. Ahora, en este proceso, yo te digo, nosotros no hemos tenido la información a la vista todos. Yo mismo, no, o sea, ustedes mismos no han visto pues realmente las actas tal cual. Y ese es un gran problema justamente de transparencia, un problema horrible de estas elecciones transparentes. Entonces, claro, me dicen, no se cayó el sistema. Sí, no se cayó el sistema, pero en cambio tenemos irregularidades.
que es esto justamente la falta de transparencia. Por supuesto, tantas actas inconsistentes que al final, como les digo, no cuadran matemáticamente. Entonces, volviendo al tema central simplemente, si se pueden abrir las urnas o no se pueden abrir, sí se pueden abrir las urnas, ¿sí? Pero cuando son justificadas. Ahora, si eso trae la calma social, ¿por qué no abrir todas las urnas a la final? Yo sí diría esto, sobre todo en un margen tan chiquito de error, imagínense. ¿Sí? Estamos hablando de centésimas de diferencia. Entonces, sí sería bueno. Además, hay errores humanos. Yo he visto también varias veces en procesos electorales que simplemente está mal llenada el acta, está mal, pasó mal. Ustedes tienen que recordar que quienes procesan las actas son gente civil. Son gente civil que puede cometer errores. Entonces, pueden haber errores también que han sido validados de manera fortuita. Entonces, yo sí creo que es un buen síntoma coger y abrir. Ahora, si podemos realmente ubicar cuáles son o no son, eso va a ser complicado. Sin embargo, la parte mala de lo que estoy diciendo es que cuando ya se falsificó el voto, ya se falsificó porque el voto es secreto. Entonces, si es que ya abres tú una urna de votos adulterados, siguen adulterados, por más que las abras 8, 10, 100 veces, porque ya fueron adulterados en alguna etapa que inició el proceso. Se han puesto la soga al cuello, por supuesto. Ahora yo te quiero decir algo, estimado colega. La gente que está ahí, al menos te voy a hablar, Pita, por ejemplo, él no es ningún novato. Él tiene ya una trayectoria en lo que es la función electoral, ¿sí? Ya tiene su trayectoria, parece que ha estado en el Tribunal Electoral, ¿me entiendes? De la misma manera Cabrera, que es en cambio de social cristiano, él ha estado siempre en los procesos, o sea, es un viejo conocido también de la función electoral, como auditor externo, porque trabaja con una tienda política. Entonces, a la final no son ningunos novatos, quiero decirte. De pronto la más novata por ahí puede ser Atamay, no sé. Pero sí es un desafío terrible, es un desafío terrible. Eso no se hace. Como bien decía Karina, por eso se tomó una precaución en algún proceso anterior de no dar los datos del conteo rápido, porque están en margen de error. Entonces, también otra cosa bien irregular, compañeros, justamente, que te dicen un conteo rápido y después de 30 minutos sacaron una actualización del conteo rápido, o me equivoco. ¿Se acuerdan de eso? Sacaron como una actualización del conteo rápido. Yo me quedé un poquito sorprendido, o sea, ¿cómo es posible que haga eso? Entonces, sí, es un muy mal manejo, un problema comunicacional, y como te digo, yo diría esto de gente novata, pero al menos dos de los consejeros tienen larga experiencia en la función electoral como para saber que esto era un desatino y un error. Entonces, o es una imprudencia terrible, ¿sí? O por supuesto hay algo detrás de esto. Yo no quisiera pensar en eso, que ellos quieren armar una conmoción social porque les perjudica a ellos mismos a la final. Simplemente es un error terrible que ocasiona todo lo que estamos viviendo ahorita. Y obviamente la poca credibilidad que tenía con el Consejo Electoral seguramente está en mucho menos. A mí me llama mucho la atención porque no es un momento histórico cualquiera, o sea, y un margen cualquiera. O sea, este es me parece que a nivel de procesos electorales en el Ecuador es el margen definitorio, es una manera de decirle, el más estrecho que ha habido respecto a una definición, es decir, a una definición de si es que un tercero pasa a ser segundo, si es que un primero gana a ganar en primera vuelta, en un balotaje. Es el margen más estrecho que ha habido. Y muy probablemente quede resuelto, sea a favor de uno o a favor de otro, por 20 décimas. Y eso le genera más combustible al desatino con que se tomó esa declaración. O sea, va a ser recordado para siempre en la historia del país, porque jamás ha habido una diferencia tan estrecha en un momento el Ecuador ha vivido momentos tumultuosos toda su historia, pero a nivel de presidentes nunca ha habido una definición tan estrecha, tan específica. O sea, y a nivel de procesos de Latinoamérica hasta compite con el proceso de Perú del 2006, de Pedro Kuczynski, que salió, creo, me parece, elegido con alrededor de una décima igual, más o menos, de una décima o 2 puntos. Entonces, ¿qué pasó luego con Perú estos 4 años? Ya van por el tercer presidente, se genera una crisis de gobernabilidad respecto a que nadie le cree que esa persona llega. Y ahora en nuestra democracia eso está llegando no hacia la definición de un primer lugar, sino a la definición de un segundo lugar. El mayor riesgo que da esto para el proceso es de que ningún candidato, si esto no se resuelve de una manera civilizada, democrática o de otra manera, cualquier candidato que llegue a segunda vuelta va a llegar disminuido y con la idea de que se ha cometido algo contrario a ese mismo. Y no ayuda para nada que justamente los dos candidatos en disputa sean
sean de los partidos a los cuales responde el presidente y la vicepresidenta del organismo electoral. Ahí definitivamente todos los críticos no digo de la consulta 2018, pero sí de todo el proceso que se generó luego, pues tienen ya ahora la razón o la mayor evidencia de que estamos en un proceso de demolición de lo que ha ocurrido antes, respecto a lo que se ha ocurrido antes, porque es visible realmente el deterioro. Y eso también configura una ola de narrativas que vuelven a cada rato. O sea, es que ya no sabes si es que aquello que alguien criticaba el 2018 no aplica para alguien que ahora dice lo contrario el 2021, o viceversa con el 2017. Entonces, me parece que todos los ciudadanos estamos presa de eso, y los directores o los representantes del poder electoral son realmente la muestra de esta pugna de poderes está llegando a niveles de desconfianza hacia justo lo que tienen que ser supuestamente los árbitros de la justicia electoral del país. Lo que pasa es que una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que pasa casa adentro, ¿sí? Y eso lo sabemos todos los que hemos trabajado en el sector público, en el sector privado incluso, ¿no es cierto? Entonces sí, lo que les digo es que no hay esta cultura de decir cuando hay este tipo de incidentes. En realidad el Consejo Electoral trata de esconder este tipo de pequeños incidentes. Es lo que les trataba de decir antes. Entonces sí puede haber este tipo de casos. Yo no creo que es algo totalmente fuera de lo común que haya pasado lo que nos está contando el Colegio San Gabriel. Ahora, si debe ser o no debe ser, por supuesto que no. Pero a la final hay que cubrirse un poco. Por ejemplo, imagínate tú, Felipe o Karina, que trabajan y obviamente vas a tener un gran llamado de atención si algo no cuadra. ¿Qué es lo primero que haces? Tratar de hacer que cuadren las cuentas, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa también, como en cualquier cosa. Eso quería responder eso del Colegio San Gabriel, que te decía que sí, es posible. No te puedo decir que fue, solo te puedo decir que es posible. Ahora, en esto me parece muy interesante, esto que me acaban de decir, de si el nulo puede ganar en la segunda vuelta, me parece súper interesante, pero muy poco probable, realmente, muy poco probable, porque tenemos un país que, o sea, veamos, o sea, los índices del nulo mismo, ustedes saben, me parece que es el 147 del Código de Democracia, establece que, ¿es ese? Sí, tiene que, el nulo tiene 3 caminos, ¿no? Y en uno de ellos es justamente que supera el número de votos válidos. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. ¿De qué es probable? Yo le veo muy poco probable. Le veo poco probable porque si tú tenemos que ser matemáticos, si hablamos de que hubo cerca de un 10% de nulos en esta elección y hablamos de que el 32%, más o menos 33% vota por a candidato Arauz, y hablamos de que el 20% vota por el segundo lugar, ya tenemos ahí un 52%. Entonces, ahí nosotros podríamos decir, quitando ese 2%, o sea, necesitaríamos que todos los votos de los otros candidatos sean nulos para poder llegar a eso, estimado Felipe, creo. ¿Sí me entiendes? Por precisión matemática, lo cual lo veo muy poco probable. Pero de que es posible, es posible. Ahora, última cosa que me pareció interesante. Si es posible, en un comentario decían, un plebiscito para hacer esto, pues lamentablemente, tú sabes, en el sector público, en derecho público, nosotros podemos hacer solo lo que dice la ley. Entonces, esto no está contemplado en la ley hacer un plebiscito para decidir. Es decir, basta con que haya un voto de ventaja y pasa el uno y no el otro. Lo que se había preguntado es, ¿cuánto representa un 0.01? Estamos en una coyuntura en que se armó todo este asunto de la gran cantidad de candidatos a la larga cayó donde, o sea, tuvo un desenlace previsible, que muchos candidatos con menos de 1%, con menos de 0.5%, mucha reacción ciudadana de chistes, un montón de cosas, pero es lo curioso de que justamente un margen de 0.20 puede ser lo que defina todo esto. Es decir, y eso a mí me parece que genera ruido y hasta resentimiento respecto a muchos otros factores que generan una inestabilidad. Por decir de que por culpa del señor Montufa se hubiera lanzado y ya hubiera ganado el candidato Lazo. Por culpa del señor, qué sé yo, Andrade, etcétera. Le pones a cualquiera. Estamos en una época de hiperfragmentación inclusive de los resentimientos. Y eso también me preocupa un poco, porque lo que necesitamos ahora más que nunca es calma, algo que nuestros actores políticos no son expertos en darlo. Pero la movilización la movilización entendida como una cuestión de que aquí nos están robando, aquí tenemos que hacer algo, puede generar inclusive efectos contrarios en el caso inclusive que se resuelva a favor, o sea,
hacia un tipo de organización política. Entonces, es un momento para empezar a cuidar las narrativas propias, a cuidar al entorno propio, porque a algún momento puede revertirse en contra de la misma ciudadanía. Yo llamo un poco a tener un poco de control sobre aquello, a rectificar si es que hubo que hacerlo en su momento, a exigir cuentas. Porque yo escucho muchos casos hipotéticos de que, ¿y no será que puede haber un referendo entre tres? O vamos a un triangular o un cuadrangular o que vayan a penales. Hay muchas ideas hasta un poco locas, o inclusive que no, que renuncie el candidato Lazo y que vayan a segunda vuelta o que se unen sus votos. Ha habido un montón de cuestiones que interrogan al sistema democrático, pero de pronto más que por la incapacidad, por la incredulidad lo que viene pasando. Entonces, es momento de los actores políticos de ahora que dejen un lado de un momento de posicionarse respecto a segmentos y brinden claridad y brinden un poco de tranquilidad, porque si hay un temor de volver a historias pasadas, me refiero no solamente a abusos recibidos en el gobierno anterior o en este gobierno, sino también a muchas cuestiones que quedaron en el aire sin resolver. La gran temática no hablada en la primera vuelta, por ejemplo, fue justamente octubre. Ningún candidato, no se hizo referencia. Y ahora, por algunas razones, eso está viniendo acá, volviendo de alguna manera, con todo lo que dejó sin hablar o no hablar y no procesado dentro de la problemática, la problemática de la opinión pública. Entonces, es momento de procesarlo a este momento y ponerse un poco a buen recaudo y tomar las acciones administrativas que permita, porque me parece que será insostenible. En el caso que exista un fraude, será insostenible porque va a haber los recursos para poder probarlo. Y si es que en el momento se vuelve una cuestión que no se puede probar porque es una cosa de fraude del sistema, pues ahí sí estaremos en una situación un poco muy difícil que se dé a que llegue a una resolución. Yo soy más optimista, creo que va a haber un cambio en la tónica del discurso. Quería preguntarle a Sebas justo cómo es que él puede ver lo que pasó en Morona Santiago, o sea, con el momento en que ya se ponen que las únicas actas por procesar son las de Morona Santiago, y cuando en Morona Santiago está Yacu Pérez con el 50% de votación contra el 9 punto algo, casi 10% de Lazo, y esa era la tendencia en las por procesar. Cuando se mueve, empiezan a reducirse las actas por procesar en Morona Santiago, empieza a subir Lazo. Y yo no entiendo mucho si es que yo me equivoco, porque yo de matemáticas no sé, y mucho menos de los movimientos estadísticos en ese sentido, si es que es posible que eso se dé justo en esas 74 actas. Sobre el caso particular de Morona Santiago, no tenía conocimiento de esa parte, más bien, me parece un caso específico que habría que verlo. O sea, lo que hablas lo que comentabas, querido Alfonso, es que faltaban 70 actas en un momento, ¿no es cierto? Y que ahora faltan luego 72, que va incrementando el número de actas faltantes. No. Más bien lo que yo decía era, seguían bajando y bueno, bajaron a una velocidad que no había bajado ningún acta durante desde ayer, ¿no? O sea, es sorprendente la velocidad en la que se contaron esas actas. Pero por otro lado, bajaron el número de actas por procesar, es decir, que yo entiendo que esas actas ya se procesaron, pero se supondría que la tendencia se tendría que mantener del triunfo de Yacu Pérez en Morona Santiago. Pero en ese conteo de esas actas empieza a bajar Yacu Pérez y sube más Guillermo Lazo. Lo que se entendería es que en esas actas gana Guillermo Lazo cuando en el 80 y pico por ciento de actas ya procesadas de Morona Santiago, la tendencia era de una diferencia de 40 puntos entre los dos candidatos, ¿no? A favor de Yacu. La tendencia que tenemos a la final, estamos hablando ya de precisión matemática, ¿no es cierto, estimado colega? Entonces tú tienes ya, más o menos, imagínate, te quiero poner el escenario del conteo rápido, que es sacar un poquito de actas al azar. Así es como funciona esta ciencia. Tienes un margen de error muy pequeño, porque estás cogiendo de manera totalmente aleatoria los materiales que coges, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí. Las actas deben ser de manera aleatoria, a menos puede haber algún margen de error. De pronto en un barrio hay más actas que en otro porque había alguien que conspiraba o que definitivamente
ahí no hubo educación electoral, lo que sea. Pero lo primero es ubicar cuáles son. Volvamos al inicio de todo esto que decía Sebas al comienzo. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos saber cuáles son? Ahí viene el asunto. Lo primero, mapearlas para poder hacer este control. Pero matemáticamente es imposible. Eso te quiero decir. Matemáticamente es imposible si no hay una manipulación por detrás. Una tendencia no puede revertirse de esa manera así porque sí. Y mucho menos cuando estamos jugándonos un 7% del 100%. ¿Sí? Entonces, yo te puedo decir, eso es imposible. No puede ser posible que tú cojas, por ejemplo, y tienes una tendencia de 20 contra 19% y de pronto tienes la otra tendencia 30 contra el 10%. O sea, es imposible. Eso no puede ser. Y por eso dicen que los fraudes electorales deben ser sutiles. Deben cometerse siempre en rangos pequeños. Pero como no existe crimen perfecto, podemos detectar anomalías. Entonces, ese es un caso de estudio justamente que debería verse por parte de expertos, como te digo, porque matemáticamente no hay tal. Yo también observé algo interesante en el proceso, te digo, de pronto, el problema es que todo estaba mezclado porque había actas que seguían procesándose normales, y de pronto yo vi que en la sierra, cuando comenzaron a hacer las actas con novedad, por ejemplo, se fueron súper rápido, pasaron súper rápido, y no reflejó ese porcentaje de las actas lo que realmente sacó Yaco en la sierra. ¿Sí? Y yo incluso mandé un tweet y obviamente me cayeron encima todos porque sabes que hay unos ejércitos troleos tenaces ahí en Twitter. Entonces, claro, decía, ¿cómo es posible que baje un 0.2 en las provincias? Justamente cuando se están procesando esas actas comparando los números. Allí no hay lógica, ¿me entiendes? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, simplemente te digo, no hay lógica matemática, no puede haber esos cambios repentinos. Tú tomas una muestra, es una muestra, y la muestra tiene un rango de error, por lo general, yo aplicaría aquí lo del conteo rápido, del 1, máximo 2% de error. Hay que hacer una auditoría y en el momento preciso, o sea, es decir, necesitamos tener toda una trazabilidad de cómo fue evolucionando. Por suerte hay mucha gente que ha registrado, que ha hecho captura. Ahí podemos ver los números. No es que el sistema informático se equivoca, y es lo que te digo de Pichinche, que me envió la atención a mí y a Alfredo Velasco también, no sé, de usuarios digitales, porque de pronto los dos nos vemos ahí en la discusión, mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó, qué pasó. De pronto estaba el conteo en el 98 y baja al 93. Eso no es posible. A ver. Lo vimos todo el tiempo, o sea, yo también lo vi, lo vimos. Hay que revisarlas y juntarlas, por eso te digo, es muy importante nuestra participación, y por eso debe salir algo de esta reunión, te digo, estimado Alfonso, porque sí, el software no funciona como tal, y si no, hagamos una auditoría para ver si que nos arroja un error de ese tipo el software, eso no es nada lógico, no tiene ninguna lógica que de pronto tienes 40 votos y después de 2 minutos tienes 39. Eso no tiene ninguna lógica, entonces hay que auditar para ver qué pasó. Es cierto, siempre ha habido fraude en todos los procesos de representación porque hay una limitación respecto a un escepticismo siempre en la naturaleza humana, no sé, o hasta la naturaleza, o si es que cabe ya hablar de una naturaleza humana, o de las expectativas de representación política a través de la delegación. Entonces siempre se habla de ese tema, o sea, cuando hay un presidente de un condominio y uno tiene que ir a reuniones, o sea, es que esa reunión yo no fui, entonces esa persona, como yo no estuve en esa reunión, él no es mi presidente de condominio. Cuando hablamos de una delegación respecto de una empresa, en un sindicato, en un gremio de periodistas, etcétera, o sea, hay una crisis general respecto a los sistemas de delegación. Y esto es una cosa que afecta a nivel de todos los entornos sociales, de la sociedad. Y en el entorno político, pues también. Es decir, hay una crisis de representatividad de lo mismo, pero también, creo que también es un reflejo de la crisis de la ciudadanía, de no verse capaz de pronto de buscar otro tipo de representaciones. Bajo ese aspecto, o sea, cuando se habla de fraude, pues ha habido siempre fraudes desde todas las épocas. Los primeros fraudes eran meter a gente a votar varias veces en el mismo día. A partir de ahí surgieron los procesos de cedulación o de control o de empadronamiento, que fueron los primeros procesos post-cédula. O sea, primero hay que saber de censo de población, luego vino los empadronamientos, para que no se repita de pronto varias veces el mismo voto. Antes no había tanto ese problema porque el voto era una cosa más exclusiva hacia los terratenientes, hacia las personas que tenían más capacidad. Y conforme se fue democratizando más este acceso, más fue necesario establecer formas para evitar una doble representación. Estamos en un momento en el cual estamos volviendo no solamente a discursos del 90, estamos volviendo a discursos del siglo XIX, de que solo tienen que votar las personas que hayan estudiado, solo tienen que
votar los que tengan algún tipo de empresa o carro. Hemos visto que durante la pandemia han explorado muchísimas cuestiones respecto a la representatividad. Entonces yo me ponía a pensar, no importa cómo sea la unidad de análisis respecto al microvotante, siempre va a haber intentos de fraude respecto a las figuras que buscan una mayor representatividad del sistema. Por eso hay que luchar de alguna manera contra esas políticas y cada vez se vuelven más estilizadas las maneras de hacerlo. Si es que alguien te pone un sistema, por ejemplo, para de pronto digitalizar las actas, en estas elecciones se ha dado de baja ese sistema. Si es que por ejemplo, ya mejorara eso y se volviera ese sistema, pues alguien va a encontrar la manera de tecnificarse. Es decir, los robos avanzan de manera similar a cómo avanzan los intentos de la sociedad para tecnificarse y mejorar. En otras palabras, los fraudes en el futuro van a ser más tecnificados, van a ser electrónicos, van a encontrar otra manera de darse, pero ya lo sabemos que va a ocurrir. Entonces, y yo creo que es que ya lo sabemos, también la ciudadanía tiene que prepararse y organizarse, es decir, organizarse respecto por ejemplo, lo que se ha dicho aquí, documentar las actas. Si es que ya no hay las actas impresas como hace 4 años, pues empezar a tomar fotos de alguna manera, organizarse respecto a los veedores, compartir de alguna manera a las personas que generan algún tipo de análisis estadístico, es decir, y luego establecer informes contextualizados para que de alguna manera los casos sean mucho más, se tenga un insumo mucho más fuerte para que las autoridades puedan trabajar. Solo así se puede evitar justamente con el tiempo un esquema de fraude de la sociedad que va cada vez a aumentar de mayor forma. Y respecto al voto nulo, pues sí, efectivamente hay una cuestión medio complicada respecto a tratar de personificarlo, que tenga un tipo de tendencia. Pero me parece que en la segunda vuelta va a ocurrir de pronto lo que ocurre generalmente en todos los balotajes. El voto nulo en un balotaje siempre es menor en lo general que en una primera vuelta. Y eso va a ocurrir. Nuestro voto nulo de ahora fue alrededor de un 12.6%, que sí es alto, no es tan alto como por ejemplo en la primera vuelta del 2009, que es el récord al menos de este siglo en el país, pero puede ser bastante alto. También hay una gran incidencia de voto equivocado, porque la mayoría, mucha gente no conocía que ya habíamos cambiado del tema de voto en plancha. Y hay gente que inclusive hizo esto pese a que ya estaban en las reformas de los códigos. Entonces, hay también un voto nulo, o sea, que por error. Hay que empezar a estudiar el voto nulo, o sea, qué implica, o sea, qué tipo de acciones implica. Y no solamente por el significado artístico, sino a veces porque puede haber un error. Y es la única manera de verlo y también estudiarlo a nivel comparado a otros países. El Ecuador sí tiene un nivel de voto nulo más alto que en otros países, solo comparándose obviamente con los países que tienen voto obligatorio, porque sería un sinsentido compararlo con los países que tienen voto facultativo, porque ahí esto se reemplaza con abstencionismo. Y es mucho más difícil en esos países darle un sentido a lo nulo porque no existe lo nulo. Entonces, tal vez una de las posibilidades que se tiene respecto al voto nulo en los países con voto obligatorio es que todavía existe. Todavía existe de alguna forma. Es decir, en Venezuela o países que no hay voto obligatorio prácticamente no existe. Y se lo reemplaza con una debilidad mayor fuerte de representatividad hacia los candidatos. Entonces yo llamo un poco al optimismo y encontrar manera de que creo que lo nulo no define nada, pero tampoco está en obligación de definir. Me parece que hablar de que no hay opción, hablar de que no hay menú, sigue siendo una forma de reencuentro ciudadano o de generación de espacios para que la gente diga, sí, no tenemos menú, pero ¿qué hacemos? Y al menos ahí se generan otro tipo de enlaces o posibilidades. Entonces, es para no perder un poco el optimismo de que prácticamente el voto nulo no se esperaba lo que fue. En estas elecciones el voto nulo no contó con financiamiento de poderes como sí contó el 2019, que todo el mundo se puso a hablar en contra del Consejo de Participación Ciudadana. En este caso no, ahora todo el mundo vota, tienes que votar porque no es un voto desperdiciado. Entonces, no hay que dejarse enganar respecto a que alguien esté quitando representación de lo que ese voto representa. Creo que es más una herramienta el voto nulo para lograr espacios que un fin en sí mismo por el momento, ¿no? En este momento lo preocupante es que más allá de discutir o pelear por quién va a pasar a la segunda vuelta, saber que cualquiera que pase, de todas maneras vamos a tener que ir a las calles otra vez, que vamos a pelearla de nuevo, porque del un lado
está el compañero que lo quiere visibilizar como todo lo contrario a lo malo que nos ha pasado durante este tiempo. Sin embargo, a su lado están organizaciones súper dañinas como el MPD, que nos ha dañado tanto a la educación, y que sí estamos los profesores observando qué va a pasar con un secuestro del Ministerio de Educación nuevamente, ¿ya? Y del otro lado está el otro compañero que, bueno, está de más decirlo, en el Facebook es una cantidad increíble de datos sobre el otro compañero Arauz. O sea, ninguno de los dos nos permite a nosotros una salida visible a lo que está sucediendo en el país. Entonces, me parece a mí importante sostener el voto nulo en esta segunda etapa, sostenerlo con mucho mayor argumentación, como bien decía Sebastián, explicarlo mucho más a profundidad, ahora más que nunca. Explicar también a las bases que no pueden ser secuestrados argumentos como los de octubre, que me indigna a mí me indigna muchísimo que se encuentren en la boca de gente de derecha que estuvieron al otro lado de la lucha y que ahora, pues, como decía yo, se rasgan las vestiduras utilizando la lucha de octubre de los que estuvimos ahí, o utilizando el hecho de eres racista y por eso no quieres que los compañeros indígenas estén en el poder. Ese tipo de cosas me parecen fatales. Entonces, yo creo que los lineamientos deben ir, del grupo deben ir a la explicación de cómo se están dando las cosas en la realidad. O sea, debemos explicar que esos no son los argumentos para debatir. Eso no es lo correcto. Nosotros no podemos seguir votando por odio hacia el otro candidato. Estamos con odio, entonces voto el que quiera. Yo miré incluso una frase que decía, si va un gato, voto por el gato con tal de no votar por el que estaba ahí, ¿no? O sea, fatal. Yo decía, ¿y ahora? O sea, si le pongo a mi gato, seguro vota, gana el gato, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿quién dirige este país? El gato. Entonces la gente está molesta, está votando de manera, argumentando emocionalmente para su voto. Los maestros dicen, no, es que como nos quitó la situación de inglés tal persona, mejor voy a votar por cualquier otro, pero él no. Entonces no tenemos salida, nos han encasillado, nos han encuadrado. Y nuestro deber es explicar que si vamos a argumentar y vamos a debatir, y si tu voto va a ser por cualquiera de las dos personas, el que suba, tiene que ser con una situación argumentada y sabiendo conscientemente a qué te vas a enfrentar, que la visión, mi visión, con la experiencia que puedo tener, es que nosotros vamos de nuevo a las calles con cualquiera de estos dos señores. ¿Qué hacemos? Ese sería el asunto. Yo quisiera un poco responder a estas ideas. Creo que si el fraude se fragua, es decir, si no hay un gran levantamiento del movimiento indígena, yo pediría a Cari y todos los compañeros del colectivo Anula que nos hagamos una asamblea y pasemos a la plataforma nuestras discusiones, porque hay varias discusiones que debemos sostener, pero creo sinceramente que si el fraude se fragua, muchísimas personas van a sentir un nivel de resentimiento increíble y van a pensar seriamente en anular por no querer votar por las dos fuerzas políticas que fraguaron un fraude, ¿no? Todo esto tamizado por el nivel de confusión que describe la Cari, o sea, tenemos a la derecha, a la más horrible derecha, también impulsándole a Yacu, ¿no? Esto de que Teleamazonas le esté impulsando a Yacu no es casualidad. Ya las élites decidieron que ese era su candidato y que el capricho de Lazo les iba a hacer daño porque no le iba a permitir ganar a Yacu, que es el quien le puede ganar a Arauz. O sea, ellos están fijos, entonces tienes una maraña que debemos realmente sentarnos a reflexionar, pero tienes también esta traición a la voluntad popular, ¿no? Esta traición que advertimos, o sea, eso también hay que decirle, una de las bases por las cuales propusimos el nulo fue esa. Después retomar un par de cosas que dijo el Sebas que para mí son notables y que le voy a llamar mañana o pasado a que me aclare un poquito más. Pero este es un voto nulo bastante más filtrado y puro en términos de que la participación aumentó, no se redujo por la pandemia, la participación aumentó. El Sebas nos daba una cifra
del promedio de todas las dignidades que se eligieron es un promedio de 12%, que en una polarización tan grande, en una decisión tan forzada, es una cosa que hay que leerle con muchísimos ojos, ¿no? Lo que les decía por fuera de cámaras al inicio, cuidado, nadie se puede personalizar en el nulo, ¿no? Cuidado, nadie se puede personalizar en el nulo. Y después, al contrario de lo que siente Anita, a mí me alegra que los 200, los insignificantes votos del nulo, ahora le duelen a todos, ¿no? Todos están dolidos y resentidos porque les duelen, porque 1 millón de votos no es una insignificancia. 1 millón de votos en este contexto no es una insignificancia. Y un elemento más, siento que buena parte de los nulos se pasaron al ausentismo. Hubo una gente que expresó tal rechazo que dijo, ¿para qué voy a ir a votar? ¿No? Entonces, digamos, complementando todas estas lecturas, la cuestión es, ¿qué hacemos frente al fraude? O sea, mi pregunta respondí, y les voy a pasar la pelotita, digamos, a ustedes, que además de ser expertos electorales, y creo que es así como debemos ir haciendo la política ahora, además de ser expertos electorales, son personas comprometidas con la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Una veeduría, estoy planteando un poco en el marco de las cosas que se han dicho esta noche, ¿no? Una veeduría, observadores, pero más allá de eso yo creo, y esta sería un poco una propuesta un poquito a largo plazo, ¿cómo pueden ser que solo 28 países en el mundo mantengan el voto de los que tienen voto obligatorio, y nosotros con las cifras del ausentismo más los blancos y los nulos, más de 3 millones de votos, podemos poner en debate esta estupidez del voto obligatorio? Y más allá de eso, sobre este momento, apaciguemos. Yo también he estado diciendo, vamos a asamblea. Yo no puedo decir nada sin una asamblea. Vamos a asamblea. Apaciguemos, pensemos, pero revisemos estos emisores de los discursos. Más allá de eso, lo que hay es una cosa súper jodida de qué hacer frente a este posible fraude. O sea, yo me quedo, ahora después de esta reunión, no sé cómo piensen los otros, pero me quedo completamente convencido después de lo que ha dicho el Lucho y el Sebas, que hay demasiadas inconsistencias e irregularidades. ¿Cómo retrocede un padrón en un conteo rápido? ¿Cómo retrocede la cantidad de actas ingresadas en un conteo rápido? Me deja loco, ¿no? Veamos si nos dan luces para ver qué hacemos y claro, discutirlo al interno. Y gracias a todos por estar acá. Se ha dicho entonces aquí que efectivamente el escenario de estos últimos comicios ha sido altamente complejo, problemático, por el incremento de actas con novedades, que se les ha llamado así, que prácticamente se ha duplicado. La falta de transparencia en el sentido de que no es posible visibilizar las actas a ninguno de los ciudadanos ni ciudadanas. Está toda la tropicalización del voto que decía Sebastián. El hecho de que en este Consejo Nacional Electoral existen consejeros experimentados y que sin embargo no se sabe si fue deliberado o no, pero han cometido varias y graves imprudencias políticas que han costado más todavía la credibilidad y han incrementado esas narrativas de fraude que se venían observando por anticipado. Luego tenemos, por lo tanto, un mal manejo del CNE, de los peores hasta el momento. Tenemos también un escenario del nulo, entendido como justamente un espacio, no como un voto útil, como es lo que se quiere endosar en los análisis de los votos válidos, sino que es necesario estudiarse, decía Sebastián, porque en segunda vuelta probablemente sea menor esa votación del nulo, pero más allá de eso no pliega a ningún candidato ni quita representatividad en lo absoluto, sino que más bien es una herramienta y es un espacio de encuentro que permite este tipo de discusiones y deliberaciones. Finalmente, los aportes de Karina, que ha manifestado la preocupación de ir a las calles nuevamente por todo lo que mencionó hace un ratito Feli,
ninguno de los candidatos da salida a las crisis y es necesario sostener el nulo con mayores argumentos para evitar el secuestro de los argumentos de octubre y darle más fundamento a los lineamientos de este colectivo y de los otros colectivos que se suman. Entonces, ¿cómo es en realidad la coyuntura que estamos viviendo? ¿Cuál es la crisis que estamos atravesando? ¿Y por qué es necesario votar nulo? Y finalmente, esta convicción, ¿no?, que se siente cada vez mayor de que en efecto el voto nulo es y puede ser una importante herramienta y una salida. Por lo demás, la invitación abierta para seguir discutiendo y construyendo. Bueno, yo quisiera agradecerles por este encuentro. Muchas gracias a ustedes por organizar esto. Y yo, ya saliendo un poco de lo técnico, que es más bien mi rollo, ¿no? Quisiera daros un comentario un poco más abierto. Creo que en ese sentido sí creo que es momento de organizarse, de hacer cosas. Yo siento que es tan frágil lo poco que podría ser una democracia participativa en el Ecuador, que en realidad es la única forma de unirnos es cuando participamos votando. Después todos se olvidan de lo que es la participación ciudadana, y esa es la primera cagada, disculpen la palabra, pues de todo esto, ¿sí? Ahora, yo les diría, ya como estrategia para lo que va a venir, si quisiera hacer un comentario. Yo creo que si gente de este tipo que ustedes dicen apoya a Yacu Pérez, tampoco es la culpa de Yacu Pérez. Es un comentario mío. Es decir, eso ya es muy aparte, muy aparte. Yo no quisiera personalmente mezclar eso porque, uno, no es lo que yo hago, y dos, porque, eh, por decir, o sea, me parecería aberrante que Carlos Vera venga ahora a ponerse poncho. Obviamente, o sea, puede pasar, pero yo creo que eso no es culpa de Yacu Pérez. O sea, sí, ¿me entiendes? O sea, quisiera que estemos un poquito neutrales en eso, porque no sabemos realmente, no sabemos, ¿no? Eh, ahora, hay otras partes del movimiento también que parece que están alineados o no alineados, como ISA, como, no sé, yo fui de los que apoyaron el paro en octubre, no sé, aunque estaba en el extranjero, aunque está moralmente, tal vez ustedes también. Yo creo que algo que nos unió, que debemos aprovechar, es el rechazo al gobierno de Lenín Moreno. ¿Sí? Creo que todos nos unimos en eso, ¿verdad? No hay nadie que está totalmente fuera de eso. Pero no es un rechazo a Lenín Moreno en general, es un rechazo, digamos, una forma de, justamente, de gobernar, una forma, pues, de ver la vida de los ciudadanos y, bueno, ponernos las reglas. Entonces, qué pena que ahorita nos vuelva a dividir esta nueva elección. Si pueden ver ustedes todas estas conspiraciones, que se mete al uno, al otro, ya pues que el uno de la izquierda populista dicen, el otro de la izquierda indigenista. Incluso salió, ustedes saben, alguien por ahí hoy día en redes diciendo que los indios que se bañan, los que no se bañan. Entonces, no podemos caer en esto. Esto en realidad es lo que debemos rechazar. Y si eso identifica el nulo, yo estoy con ustedes, el voto nulo, forever. Sí, si es que es el rechazo a eso. Ahora, ya por acción concreta, yo no sé qué opinen ustedes. Creo que, al menos de mi parte, de pronto, no sé, yo creo que se puede hacer ¿por qué no? Pues un comunicado, organizar de alguna manera una veeduría civil, ver la manera de sacarle adelante. Yo lo que me ofrezco para cooperar con este querido colectivo que ustedes tienen, es en proporcionarles información, que es en realidad para lo único que sirvo. No sé si sirvo para el otro, más bien. Gracias, y les agradezco la invitación. Me olvidé de algo, quería hacerles un pequeño comentario también que me llamó ¿Vale? estando dentro y todo. Yo les puedo decir que la mayoría de movimientos políticos no están capacitados para hacer auditorías. No están capacitados. De hecho, les cuento, cada movimiento, cada organización política por general, tiene la posibilidad de enviar un delegado para justamente verificar todos los recursos informáticos, todas las cosas que suceden en el proceso. Sin embargo, hay cosas que sí quiero puntualizarles. Por ejemplo, la famosa auditoría de código fuente jamás se ha dado. Eso es solamente algo que le mandan a la prensa en boletín, pero jamás se ha dado. Solo es una demostración de cómo funciona el sistema, porque como saben, se usa el mismo software de hace varias elecciones. Bueno, yo les puedo decir algo. Justamente uno de los partidos controvertidos, ahorita yo recuerdo en un proceso que ya justamente donde se debía verificar, ¿sí?, pues todos los hashes de todos los recursos de software para el día de las elecciones, no estuvo presente en ese día. Y después reclamó fraude, solo para que vean. Entonces, por eso les digo también, a veces no nos carguemos tanto con el CNE, también puede ser responsabilidad de organizaciones políticas. Yo me atrevo a decir que de pronto Pachacuti podría ser este caso de que no tiene los mejores expertos trabajando para ellos.
en al menos en los temas informáticos, seguramente los otros temas sí, por supuesto, porque tienen una escuela democrática. Pero por eso mismo se necesita de alguna manera integrar a la gente y eso es lo que están haciendo ustedes y por eso lo aplaudo y siempre cuenten conmigo y adelante. Muchísimas gracias. Es justamente eso, sumar esfuerzos, sumar pensamiento y sumar acción para mejorar, ¿no? Y para buscar alternativas frente a esta situación crítica que ahora vivimos. Este estrecho de margen nos llama a la reflexión de que un voto sí hace la diferencia. Es decir, pues, si es que alrededor de un 12% de gente votó nulo, quiere decir que si es que uno de cada 50 personas no hubieran votado nulo y hubieran votado por uno de estos dos candidatos, se hubiera dado la tortilla. Uno de cada 50. Es decir, y lo mismo aplicaría para otros candidatos con mucha menor representación. Me llamo a reflexionar de que a veces, y eso es de pronto un tema que dejó de herencia el asunto del correísmo, es que a veces para ganar elecciones tienes que tener márgenes impresionantemente grandes, o si no, o sea, o primera vuelta, es decir, como reducir un poco el tema a números. Y me parece que eso dificulta un poco entender a los votantes, es decir, por quién han votado y por qué lo hacen. Y entonces, extiende un poco esta reflexión respecto a por qué la gente vota nulo, por qué le busca hacerlo, pero también para entender a la gente, a la gente que tiene una opción de voto válido, por qué lo realizan, porque vivimos un tema en el cual, un momento en el cual se naturaliza la relación de maldad del villano con los votantes, o sea, la feísima palabra de la borreización, o los burros, lo que sea, es decir, yo, por ejemplo, me preguntan por quién voté, yo digo por Herbas. ¿Por qué? Porque ahí nadie me molesta. No es cierto, pero nadie me jode. Porque ahorita es lo que está de moda, ¿no es cierto? Pero no tengo que perder tiempo explicando de que, porque me preguntan, o sea que estás con los de octubre, o sea que eres banquero, o sea que eres corrista. Es decir, y creo que ahorita la mayor decisión que tenemos todos es el respeto a nuestro tiempo. Entonces, es un gran factor que mucha gente está protegiendo su opinión, una suerte de espiral de silencio de pues, la teoría del Noel Newman. Y eso primero da mucho entender por qué la gente hace lo que hace. Entonces, yo creo que es momento, y eso es una de las, al menos las ilusiones que tenía, si es que se generaba una segunda vuelta que no sea Lazo o Arauz, tenía al menos ya la ilusión de que va esta maldita corriente de correísmo va a caer, porque gracias a esa corriente es que básicamente sigue más vigente que nunca Rafael Correa, lamentablemente y afortunadamente. Entonces, porque yo creo que el correísmo es mucho más que su líder, es mucho más que un conjunto, que la gente que lo sigue respaldando, que en su momento confió en él y dejó de confiar. Se habla poco de Arauz. Hay una suerte de neocorreísmo ahorita que nadie habla. Se lo sigue, no sé, endiosando o victimizando a la gente que vota por él en función de los errores de un líder. Y creo que es momento de separar a los líderes de sus votantes. Porque esa suerte lo que hace es revictimizar al votante en función de una estafa. A todos nos estafó Lenín Moreno en algún momento. A algunos nos estafó el 2017 y a algunos nos estafó el 2018. Y al menos tengamos un poco de claridad en ese aspecto, de que, o sea, tú votaste 7 veces, sí, loco, yo creía en que había una oportunidad, pero realmente sí. El consejo electoral anterior era mucho mejor que lo que había ahora, y muchas cosas eran mucho mejor y a lo mejor evolucionamos, pero no es mi responsabilidad. A mí me estafaron, o sea, de la misma manera como usted, amigo correísta, tal vez no es tan responsable por haber votado por Lenín Moreno. O sea, unámonos, aunque sea unámonos en la estafa y descubramos nuestra propia narrativa, porque si es que solo somos un caldo de cultivo de lo que diga señor Herbas, o es el uno o el otro, básicamente seguimos siendo un recipiente de colonización respecto a líderes. Y eso es lo que estoy un poco de contrario, y involucra mucha investigación. Involucra investigar qué es lo que piensa el votante de Isidro, qué es lo que piensa el antivotante, y también nuevas narrativas antes, porque la antipolítica se basa justamente en eso, ¿no? Dicen que el populismo se basa en creer las promesas, pero más preocupante a mí me parece la antipolítica, o que vive de descreer.
Y entre discurso de desunificación, ahí quiero dar mi conclusión. Yo personalmente creo en el voto válido ahorita en esta coyuntura. Pero, por ejemplo, a mí me parece que una persona que realmente no tenga algo que crea, no esté seguro, como decía, que crea que sea mejor votar por el gato. Yo creo que ese tipo de personas debería ser un ejercicio de conciencia de que si tienes demasiada bronca y no la tienes por qué, ahí tú deberías votar nulo. La gente que por último cree en algo, que construya, que busque, aunque se equivoque, debería votar por algo, ¿sí? Pero la gente que no cree en nada, que no cree en nada, debería sumarse un poco a ese aspecto. Hablo de un segmento del nulo un poco incómodo, ¿no? La gente que de pronto no es que no cree en nada, tiene sueños, pero nada representa y puede terminar votando por odio. Yo llamo a no votar por odio. El odio es lo que nos trae a nuevos lugares, a nuevos sitios, y aparte es un objeto de estudio muy difícil. Y al menos yo como segmentador profesional espero que haya categorías específicas porque es un dolor de cabeza tener que cada vez meter un nuevo tema que divida el electorado. Entonces, bueno, eso es lo que espero y al menos esa reflexión de que para esta segunda vuelta, si es que tienen algún amigo que está en esa situación de que cómo les odio, voy a odiar por ellos, pero pese a que esto también les odio, dice, mejor deja que, si tú crees que no puedes decidirlo, deja que otras personas lo decidan, por último, en ese aspecto. Y no por eso tu opinión no va a valer, no va a valer más. Pero la gente que vota anti va a tener un cargo de conciencia luego, de alguna manera, y yo creo que es momento de evitar eso. Hay que hablar, hay que dejar de hablar del correísmo, hay que hablar de los correístas y hay que entender los puntos de vista de lo que va ocurriendo, porque hay muy buenos puntos de vista de muchas facciones. Yo llamo a entender ese tema, pero la demagogia de la antipolítica, nunca vamos a llegar a poder ni a reconocer al contrario, ni a, peor aún, a reconocer nuestros propios errores. Muchas gracias, compañeros, por este espacio. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu reflexión final. Es muy importante señalar y rescatar la propuesta de desmontar estas dicotomías anti y los ismos, porque finalmente justamente lo que hacen es deslegitimar la posibilidad de construir. Son artificios discursivos que finalmente lo que hacen es separar y evitar la aglutinación alrededor de verdaderas metas y verdaderos horizontes colectivos, que es lo que de alguna manera estamos buscando aquí en este espacio. Es interesante que cuando se deja de creer, lo que cae en la persona es el sentido que la persona misma tiene sobre su expectativa a futuro. Entonces, yo creo que lo que genera esto, lo que hemos visto ahora, el tema de las inconsistencias, temas de cosas que, como decía Luis, no se pueden dar, matemáticamente no se pueden dar, lo que haces se empieza a caer definitivamente la creencia en lo exacto. Y ahí es cuando la gente tiene dos vías, que acuerdo con el Sebas, tiene dos vías. O te vas despechando a tal forma que puedes sistematizar ese despecho en el voto nulo, o vas por otro lado y dices, ok, como el ser humano se oscila entre el amor y el odio, pues entonces me posiciono en ese lugar dividido de amor y odio, elijo un objeto de amor, elijo un objeto de odio en quienes se supone que van a ser mis representantes y cuidadores. Entonces, creo que es necesario curar esa parte, porque vivir en esa posición esquizoide es un poco complicado, inclusive para la misma persona y para la sociedad, y decir, ok, es legítimo que tú no creas y que ya no puedas poner las manos al fuego por este sistema, porque es absolutamente legítimo. No deslegitimar ese sentimiento, y lo estoy hablando desde las pasiones humanas, ¿no? O sea, no solamente desde el hecho mismo político, que es el que más interesa este rato, sino del ejercicio político de las personas, sino decir a las personas, es legítimo votar nulo, es legítimo no estar de acuerdo con nada, es legítimo decir, ya no puedo con este sistema.
Si nosotros tuvimos el problema de que se podía asumir desde el empate técnico en el 2017 el fraude y todo el asunto y empiezas a perder la esperanza, con estas inconsistencias de hoy y con lo que hemos visto en estos penales, como dijo el Sebas, en estos penales hemos visto, o sea, que son penales en los que los arqueros dan la espalda al jugador que va a cobrar el penal. O sea, ok, no voy a ver para dónde cobras y punto. Entonces, empiezas a decir, esto no funciona. Y necesito una forma de decir que no funciona. Entonces, esa forma de decir que no funciona para mí es el voto nulo. Y creo que desde ahí podemos empezar también a armar una nueva agenda, inclusive mostrando que este es el ejemplo de que el asunto ya no está funcionando. Lo que acaba de pasar es un ejemplo claro de que el asunto no está funcionando. Y otra de las cosas que quería decir es la cuestión esta de la posición del voto obligatorio que decía el Felipe. O sea, para acabar de participar, el voto obligatorio, paradójicamente, es el que le permite al ciudadano, creo yo, sentirse más importante el momento en que va a poner la raya en relación al caudicismo que nosotros vivimos, al darle el voto a aquel héroe que creo que me va a salvar. Es decir, yo le estoy apoyando al héroe. Si es que tú haces el voto voluntario, no vas a tener eso. Los otros se van a tener que ver obligados a hacer un esfuerzo más para que yo realmente quiera ejercer ese derecho ciudadano. Entonces, en este país todavía tenemos esa parte del caudicismo que es el que tenemos que también hacer caer, creo yo. Pienso que hemos también dejado de lado por esta situación bastante emocional, esta característica emocional a la que se ha volcado las elecciones. No estamos votando no por un proyecto. De hecho, ni siquiera pienso que la mayoría hemos revisado bien los proyectos de gobierno, los planes de gobierno de los candidatos que, bueno, son realmente bastante básicos, no cumplen con ninguna situación para poder solucionar cosas en el Ecuador que se han venido dando. Entonces, incluso se está votando pues, esto por la persona, ¿no? Más allá, y eso ha hecho un gran daño, como lo digo, se ha trabajado en base a la persona y al sentimiento que me ha provocado según cierto escenario o episodio que ha pasado. No podemos dejar, todavía no podemos dejar de lado esas posiciones individualistas y no mirar que de pronto un plan de gobierno puede ser bueno para todo el Ecuador, a pesar de que no haya cumplido en cierta parte individual conmigo. Sin embargo, obviamente no es del caso, ninguno de los planes de gobierno pues que se ha leído, o por lo menos que yo he leído, valen la pena. Esta es una votación lamentablemente por las personas y es algo que deberíamos dejar como de lado e ir aprendiendo nosotros primero y también poder ir transmitiendo ese conocimiento de un análisis profundo a los planes de gobierno que se presenten en un futuro. Así justamente podremos incluir la democracia participativa dentro de esos planes de gobierno por las personas y los colectivos que estén elaborándolos para poner ideas que permitan un mejor proceso en el Ecuador, como el que yo mencionaba. El Consejo Nacional Electoral debe ser reestructurado, debe ser reformado, debe existir una participación ciudadana mucho más representativa y eso debe estar normado. Sin embargo, nada de estas situaciones se han tocado en los planes y lamentablemente hoy hemos quedado al final votando simplemente por individuos, nada más, que lamentablemente no tienen de base y profundidad en la parte política nada que ofrecer. Yo creo que el camino de ustedes, que no es el mío, sinceramente, del voto nulo, puede arrancar con una propuesta muy simple, de que la multa por no votar baje a $1, a $5, a una cifra de acuerdo con el pretexto de que no hay plata, que somos pobres, que la pandemia y que no hay empleo. Y con el tiempo plasmar su idea del voto nulo, del voto en blanco, de que no sea obligatorio. Yo me iría a las calles a hacer huelgas y a dormir en la calle si ustedes proponen que el voto no sea obligatorio. Toda mi vida he estado por eso. Casi nunca he votado nulo. Alguna vez lo haré, tal vez. Pero por el momento
hay que proponer cosas más sencillas y aterrizar en la realidad. Algo que cualquier presidente recién llegado, no sé si quiera hacerlo o con qué pretexto diría no. Pero ¿por qué tiene que ser la multa $35 por cada votación? Verás que si tú no vas a primera vuelta y no vas a segunda, son $70, $80 de multa. En un país donde hay gente que no gana ni 200 al mes, es fuerte. Entonces, el voto nulo, no sé bien a qué apuntan ustedes. Algún día tendrán el 32% de votos nulos, no sé si sirva. Prefiero lo que dijo el otro pana. Apuntemos a proyectos políticos, como dijo también la señorita, a proyectos políticos donde se pueda medio negociar. Si estamos con Yacu, que es medio ecologista, son más comunitarios, más de las cooperativas agrícolas, creo que es mejor opción a simple vista que Lazo. Pero si no se sienten representados, quieren votar nulo, excelente. Pero aquí hay que reclamar todos juntos, no por Yacu, sino porque se nota que la gente de derecha están fraguando un fraude descarado solo por el momento de emociones. Ellos también están en emociones. Ellos están con iras, que están 14 años en campaña, gastando millones de dólares detrás de Guillermo Lazo, de un nombre, de una figura de San Borondón, de millonarios, y que vienen los indígenas y les ganan con 4 reales, con 4 centavos en bicicleta. Eso hay que reclamar y defenderle, no porque sea Yacu, no porque yo voté por Yacu, sino por la injusticia como tal. Pienso que la alternativa del voto nulo sigue más vigente que nunca, como le decía hoy a Felipe, conversábamos un rato. Es más necesaria que nunca. O sea, no es que por el hecho de que sea una segunda vuelta tendremos que claudicar y ver por quién votamos para evitar o no una catástrofe. También coincido con lo que decía Sebastián de que no se debe votar con odio, sino más bien con convicción. Pero pienso que más allá de los votos y más allá del proceso electoral, me pregunto, ¿es posible que nosotros como colectivo o como grupo o no sé, como comunidad, como lo que sea, empecemos a proponer un nuevo diseño democrático? O sea, yo sé que es muy probable que nos hagan de la vista gorda y nos digan que estamos locos y quede por ahí, pero si podemos empezar a hacer ruido como para reconfigurar una democracia que a mi modo de ver es absolutamente obsoleta, sería chévere contar con nuevas herramientas. O sea, no puede ser que en el año 2021, con toda la tecnología con la que contamos, nos conformemos con seguir haciendo un endoso para generar una democracia representativa y que toda esa tecnología esté enfocada simplemente a la seguridad de los votos o hacer un cómputo o entre comillas, de streaming en tiempo real de la contabilización y no a fomentar esa participación de manera constante y permanente en la ciudadanía. O sea, es decir, ¿por qué tenemos que esperar cada 4 años para tomar decisiones, entre comillas, porque no las tomamos, en lugar de generar herramientas como la plataforma que se está creando ahora, pero también comunicarlas de manera más asertiva y decir, ok, nosotros tenemos una mejor alternativa de democracia. ¿Cómo la podemos implantar? O sea, ya, sinceramente, nos odiamos mutuamente, la clase política es una desgracia y tal, pero ¿cómo hacemos para que esto empiece a cobrar una forma un poco más real? Y decir, ya, basta de obsolescencia, ¿por qué tenemos que seguir en este sistema? El colectivo Anula, el Domo del Conocimiento y otros colectivos en conjunto. Dentro de la plataforma, precisamente, la plataforma ipus.org está abierta para ese tipo de construcción. Aquí nos junta precisamente esta necesidad de abogar por algo distinto, de resolver de alguna manera lo que está ya totalmente en cuestión. Y si es que tenemos de esta capacidad justamente tecnológica, hay que aplicarla para verter ahí el pensamiento y seguirlo construyendo. Este colectivo no es un partido político, no es un movimiento político, es justamente eso, es la suma de voluntades que buscan un objetivo en común y está estructurado sobre la base precisamente de llevar a cabo una transformación. Y estos son los primeros pasos. Así que hay que sumar, solamente hay que sumar voluntades, sumar pensamiento y sumar acción. De eso se trata. ¿Frente a qué? Frente precisamente a toda
a todo el desgaste del sistema político electoral en primera instancia, que es lo que nos convoca ahora, pero posteriormente empezar ya a proponer formas distintas de organización, porque solamente eso nos va a permitir tener una mejor forma de toma de decisiones, como lo ha manifestado Andrés, ¿no? Si no estamos organizados, si no somos visibilizados, si no tenemos la capacidad de identificar nuestros propios líderes y si estos no son los que toman las decisiones sobre la base de nuestras necesidades y derechos, es difícil que nada cambie. Y para poder hacer eso, también es necesario iniciar otro tipo de discusiones, como por ejemplo, discusiones desde el punto de vista de la organización económica, la forma de producción del país, la forma en la que tenemos un sistema o no educativo, ¿sí? Es decir, absolutamente todas las instancias, el tema salud, el tema derechos, el tema interculturalidad, absolutamente todo. Hay que cubrirlo todo porque todo está en cuestión y más allá de eso, todo en este momento es objeto de burla y es objeto de uso y no para nada en absoluto tomada en cuenta la verdadera necesidad que tenemos ahora de trascender esta crisis que no es solamente coyuntural, ¿no? Si es una crisis planetaria que se nos está viniendo encima y frente a la cual ninguno de los candidatos en absoluto ha tomado una sola postura al respecto. Hay propuesta detrás del nulo, no solo estamos los frustrados, por lo menos en este colectivo somos los que más propuestas hemos sido capaces de generar y más espacios de vitalidad. Pero volvamos concretas, o sea, ya el Carlos Caiza me prometió, yo no sé si les conté, pero ya me acompañó a una audiencia contra el FMI y le puteó a la Procuraduría y a la Presidencia de la República. Entonces está, y finalmente la idea de meterle juicio a penal a Ceballos fue la idea de otra de las cabezas brillantes del Ecuador, Andrés Caicedo. Entonces, ir a esas concreciones de lucha contenciosa inmediata, o sea, la propuesta. Nosotros no trabajamos con candidatos, sino con propuestas. ¿Qué mejor ejemplo que la ley humanitaria o una consulta popular que no sea la de Nebot, sino que sea una consulta popular de las organizaciones? La ley de los trabajadores autónomos que necesita el Carlos. Nosotros ya construir propuestas, olvidarnos del líder y construir propuestas. Y lo otro, la ley. O sea, si los 3 y qué será, 3.200.000 ecuatorianos que de una u otra manera, en uno u otro nivel rechazaron las elecciones, ahora no son motivo para discutir todo, una serie de cambios en tecnología, una serie de cambios en proceso, una serie de cambios en distintos espacios. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, hay que, y ahí Andrés te quería decir, hay que conjugar, sistematizar ese grupo de propuestas y presentar una iniciativa popular normativa. No necesitamos más de 50.000 firmas y las organizaciones entre la del César Chiriboga, la del Carlos Caiza, la del Hamilton Aguilera ya tienen esas firmas seguramente y proponer esos cambios. O sea, es realmente, o sea, puede caer, como dice el Alfonso, puede caer el caudillismo si quitamos el voto obligatorio. Entonces, hay que jugarse, digamos, en tiempo real por la propuesta y que no se sienta que el voto nulo es carente de la misma, ¿no? Que en todos nuestros espacios estamos debatiendo. Hay, como ven ustedes, posiciones distintas, divididas, sabemos lidiar con eso y eso tiene que ser, enriquecerse de propuestas. A mí, francamente, me alejo de la idea de que la unidad se dé a través de una postura. Si a Yacu le están respaldando la derecha, yo sí me preocupo, porque la derecha nunca hace un respaldo gratuito, la derecha respalda a un candidato cuando sabe que le controla. Entonces, prefiero mantenerme en la línea de la propuesta, ¿no? Prefiero mantenerme firme ahí, y creo que ahí debemos quedarnos.